Muy buenos días, mi nombre es Olga Lucía Flores. En esta ocasión les explicaré los Incoterms. Es importante destacar que los Incoterms son términos de negocios internacionales, los cuales son de carácter indispensable para los negocios internacionales. De hecho, los negociadores internacionales debemos conocerlos muy bien para no cometer errores. Es importante entonces destacar que son herramientas de negocios internacionales indispensables para el buen entendimiento de los importadores y los exportadores. Se iniciaron en el año de 1936. Eso no quiere decir que solamente en 1936 iniciaron las ideas de crearlos y se dio automáticamente. Desde 1934 se reunieron las principales agremiaciones internacionales juntos con la Cámara de Comercio Internacional y empezaron a esclarecer cómo podrían ser estos términos de negociación. Ellos han tenido varios cambios. Los últimos cuatro que se han presentado han sido en 1980, 1990, los del 2000 y los del 2010. Pareciese que los cambios fuesen cada 10 años. Esto ha sido realmente coincidencial, pero no es porque cada 10 años hay que cambiarlos. Es también importante destacar que en algunas ocasiones, cuando nosotros hablamos de los Incoterms, pues se espera que se utilicen los más actualizados, pero igualmente entre importadores y exportadores se pueden colocar de acuerdo para determinar que van a utilizar un Incoterms diferente al último. Es lo más posible es que pudiese ser el anterior. En el ejemplo que tenemos en la actualidad, yo podría estar indicando que voy a hacer una negociación con los Incoterms del año 2000 y siempre y cuando importador y exportador estén de acuerdo, se podría aceptar. También es de destacar que los Incoterms en la actualidad son domésticos. ¿Qué significa esto? Que anteriormente solamente podíamos utilizar los Incoterms para negociaciones internacionales. En la actualidad ellos pueden utilizarse para transacciones entre diferentes ciudades de un mismo país. Por ejemplo, yo podría decir que va a ser una negociación Edward entre Medellín y Bogotá y en la actualidad es correcto, cosa que hace, póngale unos 20 años, era algo indebido, no se utilizaba correctamente esa terminología. Además, también es importante destacar que los Incoterms son para bienes tangibles. O sea, yo no puedo hacer una negociación de un servicio utilizando los Incoterms. Eh, Vamos entonces a hablar ahora de los objetivos de los Incoterms. En primera instancia, se crearon con la finalidad de determinar los deberes y los derechos de los importadores y exportadores, pero además los Incoterms son polivalentes. ¿Qué significa esto? Que sirven para varios fines y que se destacan porque además de definir esos deberes y esos derechos que fue lo principal por el cual se crearon los Incoterms, además sirven para definir los costos, para definir los documentos, determinar medio de transporte y los seguros y obviamente para indicar a quién le corresponden esos procesos logísticos en la importación o en la exportación. Cuando hablamos de los Incoterms, pues generalmente nosotros lo que vemos son tres letricas que indican una o varias palabras en el idioma inglés. Pero los Incoterms inicialmente fueron elaborados en francés. Su idioma original es el francés. Generalmente la primera letra que aparece en los Incoterms expresa a qué grupo pertenece.
Para poder entender los Incoterm, vamos a trabajar primero una definición de términos y luego vamos a mirar los Incoterm con base en los objetivos planteados. Primero vamos a ver los deberes y los derechos, luego en otra unidad vamos a ver lo que son los costos, luego los documentos, luego es el transporte y luego es el proceso logístico. Entonces vamos a empezar por definir los términos. Vamos a definir un concepto que llama lugar de origen. El lugar de origen de un producto es de donde se tiene el mayor valor en los costos de producción de ese producto, entendiendo que los materiales, los costos de producción están determinados por los materiales directos, por la mano de obra directa y por los costos indirectos de fabricación. Existe ese lugar de origen porque es importante, porque me sirve para los certificados de origen. ¿Y para qué sirve un certificado de origen? Para poder tener beneficios con base en los acuerdos de integración que actualmente existen. Está también el otro concepto que es el lugar de procedencia. Un lugar de procedencia es aquel lugar de donde sale el producto a su recorrido internacional. Eh, Está el lugar de compra, que es el lugar que recibe las divisas. O sea que cuando un vendedor que puede ser un exportador, está haciendo su negociación, no necesariamente requiere o indica que se le pague en su país, sino que puede ser que tenga una cuenta de compensación, una cuenta de compensación en otro país y por eso determina que se le pague esas divisas en otro país. El país que recibe esas divisas se determina país de compra. En muchas ocasiones ese país no tiene nada que ver con el lugar del exportador. Y está el lugar de destino, que es el lugar a donde llega el producto. Igualmente, ese lugar a donde llega el producto no necesariamente tiene que ser el lugar donde está el exportador. Coloquemos un ejemplo. Si yo voy a comprar un carro, un carro, donde se determina que la mayor parte del costo de producción de este producto es Japón, donde igualmente ese carro, mi distribuidor eh, s- se encuentra, mi distribuidor se encuentra en Estados Unidos, pero tiene una sucursal, pero tiene una sucursal en Panamá, de donde me va a enviar el producto. Además de tener estas características, el vendedor me indica que le consigne en, en, supongamos en Francia, y yo como comprador y yo como comprador deseo que me entregue el carro en Venezuela
Venezuela, en Venezuela, ahí encontramos los cuatro lugares que hemos explicado. Inicialmente vamos a indicar que el lugar de origen de este carro, del carro, lugar de origen del carro, es Japón, porque allí es donde se presenta o donde tiene la mayor parte del costo de producción de este producto, Japón. Si vamos a mirar el distribuidor, o sea, el futuro vendedor, está en Estados Unidos, pero yo lo voy a traer desde Panamá, me lo van a enviar desde Panamá, o sea que el lugar de procedencia es el lugar de donde sale ese producto, sería Panamá. Igualmente, este señor vendedor me indica que le consigne en Francia. ¿Esto qué significa? Que las divisas las va a recibir Francia, o sea que el país de compra será Francia. Y yo como compradora he decidido que no me entreguen el producto acá en Colombia, sino que me lo entreguen en Venezuela. Por lo tanto, el lugar de destino será Venezuela. Estos lugares son importantes no confundirlos porque se prestan a dificultades en otros aspectos como son las declaraciones de cambio, las certificaciones que requerimos para los tratados de libre comercio. Ahora sí, retomemos y vamos a hablar entonces de los grupos de los 5TER. Siempre la responsabilidad de los 5TER se va a mirar desde el punto de vista del vendedor. Siempre es el vendedor el que inicia con esa responsabilidad. Donde termina la responsabilidad del vendedor, inicia la del comprador. Hayamos indicado que los 5TER son cuatro grupos, el cual está el grupo de la E, el grupo de la F, el grupo de la C y el grupo de la D. En el grupo de la E sabemos que pertenece al grupo de la E porque el 5TER inicia con la letra E. Pertenece al grupo de la F porque el Incoter inicia con la letra F. Sabemos que ese Incoter pertenece al grupo de la C porque inicia con la letra C, o sabemos que ese Incoter es del grupo de la D porque inicia con la letra D. Vamos entonces a explicar cuáles son las características o las responsabilidades. De la responsabilidad en el grupo de la E del vendedor, que ya dijimos que siempre se va a mirar desde ese punto de vista, es hasta la salida del lugar de origen y o procedencia. En este caso, el vendedor no es exportador, no se toma como exportador porque es el comprador el que va por la mercancía hasta la bodega y estaríamos indicando que obviamente esa responsabilidad de ese vendedor es dejar la mercancía en su bodega, es dejarla en su bodega en ese lugar de origen y o procedencia. En el grupo de la F, la responsabilidad del vendedor es hasta la salida del lugar de origen y o procedencia, entendiendo esta salida del lugar de origen o procedencia como la salida al trayecto internacional. Trayecto internacional. ¿Sí? Y tiene una característica muy importante, no paga el transporte principal, o sea, yo como vendedor llevo la mercancía hasta el puerto, aeropuerto, terminal terrestre, pero no pago el transporte principal. En el grupo de la C, la responsabilidad del vendedor es hasta el lugar de origen y o procedencia. Pareciese que es igual al grupo de la F, pero tiene una gran diferencia, ya que en responsabilidad son iguales, pero en cuanto a los costos, este vendedor sí incluye en su cotización el valor del transporte principal, entendiendo el transporte principal como el transporte internacional. Y en el grupo de la D, la responsabilidad del vendedor es hasta la salida del lugar de destino, que ya hemos explicado que el lugar de destino es a donde llega el producto, sin que esto obligatoriamente sea el lugar donde se encuentra el vendedor o la fábrica o la empresa del vendedor. En próximas ocasiones estaremos explicando lo que son los costos, los documentos, el transporte, el seguro
y obviamente los procesos logísticos. Hasta una próxima. Muchas gracias.